Bueno, aparezco nada más que yo y a ver, sala de espera, notas, aplicaciones. Reaccioné algo, pero no sé dónde. Acá, el más Participante, no participante. participante. Tres puntitos. Permitir que el participante. Listo, no, eso es eso. Ahí está. Hola, buenas noches. ¿Me escucha, Diego? Perfecto. Veo que me está escuchando por la respuesta. Quiero ver cuántos están conectados. Bueno, ahí están apareciendo arriba. Espero mientras se van conectando. Hola, buenas noches, profe. Hola, buenas ¿Cómo está? noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Estaba hablando con algunos compañeros porque creo que no a todos les llegó y recién pasé el link al grupo que tenemos de WhatsApp. Bueno, me Entonces, imaginaba que podía haber un problema de ese tipo. Bueno, está bueno. Yo después le voy a pedir un teléfono que creo que lo anoté en algún momento, pero para este tipo de coordinación. ¿Escuchan? sí, profe. Bueno, sigo esperando que se conecten el resto. A ver, acá me tiene que decir cuántos están conectados. A ver, hay pocos, hay 4 conectados, ¿no? Sí, por eso estábamos recién en clase, profe. Éramos 41 en la clase anterior. Está bien. Creo que ¿Cuándo termina? ¿A qué hora hay terminaron la clase? recién, hace 5 minutos. Está bien. ¿Y a qué hora Sí, empezaron? 18:30, sí. Está bien. Bueno. Pero creo que por ahí hay algún inconveniente con algunos que tal vez no tengan instalado el Zoom, porque todas las clases que tuvimos fue por Meet. Y la que Entonces, por tuvieron ahí, recién, la que tuvieron recién fue por mí. todas las que estamos teniendo últimamente son por Meet. La de recién fue por mí. Exacto, sí, la de recién fue por Meet. Bueno, veremos entonces. Eh, Eso no lo sabía y bueno, primera experiencia. Así Ah, que bueno, pero ahí se están conectando varios, ya sí somos veo que 7. se van conectando. Sí, 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 sí. Vamos a esperar un ratito que se conecten más. ¿Eh? Dale, yo voy a fumar un cigarrillo mientras. Bueno, Ahí vengo. de acuerdo.
Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, profe, ¿se escucha bien? Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le Hola, va? profe. Voy Buenas noches, esperando Hola, que... profe. profe, sí se escucha. Bien, perfecto. Estoy esperando que se conecten un poco más. Estamos dentro del horario es 20:40 teóricamente. Yo le puse 20:30. Sé que terminaron recién la clase de metodología, así que deben estar un poco ajustados. Sí, hay algunos alumnos que están resolviendo porque no tenían Zoom, están descargando o utilizando Zoom porque no Claro, tenían. me comentaban eso. Sí, 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 sí. Está bien. Igual esperamos 20:40 y ahí largamos. En todo caso, vemos cómo va a quedar grabada la clase. Eh, Igual la idea es que estén conectados, así que no sabía este inconveniente de que se estaban conectando por Meet y que algunos no tendrían la aplicación Zoom. Asumía que ya la estaban usando. Bueno, eh, esperamos todavía un instante, estamos 20:38, esperamos un ratito más que se sigan conectando, veo que se siguen conectando. Veo que siguen ingresando, así que esperamos un ratito más. Esperamos un ratito más. 20:39 son, así que veo que se siguen conectando. Allí se siguen conectando. Voy a compartir una pantalla para ver si la ven. Se ve bien, ¿no? Aparece una línea roja, no sé por qué, qué pasa. Pregunto, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Bien, Sí, bien. bro. Bueno, bárbaro. ¿Ahorita? ¿Cuál es el lugar? Bueno, ¿quedarán muchos por conectarse todavía? ¿Cuántos hay? A ver, hay 21 participantes, 21 alumnos. Bueno, esperamos un instante más y empezamos la clase. Ahí se acaba de conectar otro alumno. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Pregunto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Empiezo a hablar.
de tanto en tanto voy a hacer una consulta para ver si me escuchan, para asegurarme de que vaya bien, porque a veces me pasó que a veces se configura al principio bien, pero después hay algún inconveniente y pierden el audio o algún inconveniente. Bueno, empiezo entonces a desarrollar el tema. Hay un micrófono abierto, le pido por favor que lo cierren. Si tienen que hablar, abren un instante, lo abren, hablan y después lo cierran porque si no generan ecos. Bueno, les había anticipado en la clase pasada que íbamos a ver el tema de identificación y resolución de problemas. Lo conectamos con lo que estábamos viendo en relación a lo que es planificación. Recuerdan que habíamos visto el tema planificación de personal, pero más allá del tema específico que a ustedes les concierne, que es el tema planificación de personal, el concepto planificación requería o requiere cierta formación, conocimientos de en qué consiste esa herramienta y cuáles son las técnicas para desarrollarlas, etc. Habíamos hablado que en esencia la planificación es una proyección que se hace para conseguir un determinado objetivo. Esa proyección en el tiempo supone una definición de un rumbo, que en definitiva son acciones que me van a permitir llegar a ese objetivo. En definitiva, recuerden que nos teníamos que plantear el tema de definir qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, ¿no es cierto? Eso es, digamos, sucintamente la esencia de lo que es planificación. Recuerda que hemos hablado de que cuando hablamos de planificación estamos en general hablando de la formalización de una planificación. Uno puede tener un plan no escrito y es un plan informal o un plan escrito. Se entiende que cuando hablamos de planificación con todas las técnicas que vamos a tratar ahora, es cuando lo formalizamos, es decir, cuando lo escribimos. Y eso normalmente se hace cuando se trata de planes de un cierto nivel, planes tácticos o planes estratégicos, fundamentalmente los estratégicos, ¿no es cierto? Bueno, esto es algo que es simplemente para conectar con lo que hemos visto en clase anteriormente, porque en definitiva el nexo, digamos, que quiero generar es que yo en la clase pasada les decía que para planificar tenemos que definir lo que vamos a hacer, qué son esas acciones que nos llevan hacia ese objetivo, y esa definición supone toma de decisiones. Y la toma de decisiones, que ahí viene el quid de la cuestión, en definitiva, es algo que nosotros utilizamos para resolver problemas. Es decir, tienen que vincular la toma de la decisión con la resolución de problemas. Y para hablar de resolver problemas, tenemos que entender de qué se trata el problema. Es decir, el primer paso para resolver un problema es su identificación. Parece bastante obvio, algo de esto les anticipé en la clase anterior, pero sin embargo, de la experiencia y quienes han trabajado y han desarrollado este tema, se puede advertir que no es algo tan obvio y que suelen haber muchas falencias en lo que sería esta etapa, que es la identificación, ¿cierto? Nosotros en esta clase vamos a ver tanto lo que es identificación como el proceso de resolución de problemas. Bien. Vamos a dar una introducción genérica al tema y lo planteamos de esta manera. Ustedes, cuando están estudiando y demás, lo que están haciendo es incorporando conocimiento científico, es decir, todo lo que es ciencias es el desarrollo del conocimiento científico, el que en distintas actividades, ramas, etcétera, se aplica, en el caso de ustedes, todo lo que es vinculado con la carrera de recursos humanos, pero en definitiva, si nosotros nos elevamos un poco más en el plano teórico del tema que vamos a tratar, estamos hablando de ciencia, ¿no es cierto?
¿Y qué es la ciencia en definitiva o en síntesis? Es formular teorías y leyes que describan y predigan la realidad. ¿Bien? Eso también se conoce como el fin práctico de la ciencia. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. La predicción en las ciencias es poder tener la forma de determinar qué va a suceder en el futuro. Eso nos permite resolver problemas. Ya vamos a ver por qué. Seguimos acá. Las teorías y las leyes, que es, digamos, la forma en que se desarrolla la ciencia, básicamente lo que tratan de hacer es definir una relación causa-efecto en las cosas, en todo el devenir. Todo lo que sucede, en definitiva, se supone que está comprendido dentro de esta dinámica causa-efecto. Y de esa manera podríamos decir que todo lo que vemos, todo lo que en algún momento en la realidad existe, está dado, sucede, porque hay una causa anterior que determinó esa situación. Por ejemplo, si le digo algo simple, si largamos un, eh, un cuerpo de cierta altura, va a caer al suelo. En definitiva, hay una situación que es la ley de la gravedad, que es la que determina esa relación. Yo puedo anticipar al hecho de que el cuerpo efectivamente caiga, puedo anticipar mediante esa ley, que es la ley de la gravedad, que ese cuerpo va a caer, puedo calcular la velocidad con la que va a caer, el momento en que va a impactar, etc. Es decir, puedo hacer una predicción, ¿no es cierto? Y la predicción es fundamental porque, en definitiva, a través de la predicción, nosotros podemos, encontrando ese vínculo entre la causa y el efecto, que surge precisamente cuando formulamos las leyes y las teorías, podemos modificar la realidad. En definitiva, ¿qué es lo que tratamos cuando queremos resolver un problema? Modificar una realidad, hacerla afín a nuestros intereses. ¿Y cómo hacemos para modificar una realidad? Si yo conozco la causa, o mejor dicho, la relación causa-efecto, puedo actuar en esos aspectos que constituyen causas para que esa realidad se modifique en una determinada dirección y para que se logre el resultado que yo estoy deseando. Es decir, en definitiva, el fin práctico de las ciencias, que sería el concepto de lo que es ciencia aplicada, tiene algo muy sintético que es la posibilidad de actuar sobre las causas para modificar la realidad y para modificando la realidad hacer que esta, o sea, la realidad, esté en consonancia con mi interés. Eso en definitiva es resolver un problema. Resolver un problema es modificar algo de la realidad para que esa situación que yo consideraba que no era funcional a mi interés se transforme en una situación que sí es funcional a mi interés. Y para ese cambio en la realidad, yo tengo que conocer a dónde puedo o tengo que actuar, y de esa Escucha manera... mal. ¿Me escuchan mal? Pregunto, ¿me están escuchando bien o mal? No lo Yo lo escucho entiendo bien. bien, pero Yo escucho bien. Bueno, si quiere decir que está escuchando, hay una alumna que me dijo que está escuchando mal, no sé quién, pero si es un problema particular, digamos, es distinto. El resto me están escuchando bien, ¿correcto? Sí. Prosigo entonces. Bueno, bien. Entonces, la relación causa-efecto, digamos, es aquello que en la ciencia nos permite predecir el futuro. Y ese predecir es lo que permite obtener lo que se llama el fin práctico de las ciencias. En definitiva, resolver situaciones problemáticas, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Problema. Yo les hablaba recién de que el problema
es algo que no es funcional a mi interés. Pero por lo pronto, y antes de ir a ese punto, tenemos que decir que es algo subjetivo a las personas y las organizaciones. Por ejemplo, yo algo de esto creo que les comenté en clase, podemos decir que una organización tiene, por ejemplo, el problema de que el nivel de producción no es el que desean, y en tal caso podemos identificar y definir a eso como un problema. Ahora, ese problema es algo subjetivo para la organización, es decir, no existe en sí mismo. Es para la organización algo que le interesaría cambiar, ¿no es cierto? Pero no es algo que tenga existencia en sí mismo. Es decir, todos los problemas están vinculados a alguien, ya sea una organización o una persona. Cuando hablamos de que una persona tiene un problema, ese problema puede ser nada más que de esa persona o eventualmente puede ser de un grupo, pero siempre está relacionado a alguna o a algunas personas, ¿no es cierto? Puede ser incluso una organización. No tiene existencia en sí mismo el problema. Por eso decimos que es algo subjetivo. ¿Y cómo lo definimos al problema? Lo definimos como una situación disfuncional entre lo que es la realidad y lo que nosotros desearíamos que fuera. Esta palabra disfuncional suena un poco raro, pero dicho en forma simple, podemos decir que en la realidad hay algo que no es lo que yo quisiera o lo que yo espero que sea. Entonces voy a tratar de modificar esa realidad para llevarla a la situación que pretendo. Ese es en esencia el concepto de resolver un problema. Por ejemplo, para un médico, la situación de enfermedad de un paciente es una realidad, vuelvo a usar esta palabra, disfuncional a su interés profesional. Y por lo tanto necesita apoyarse en su conocimiento científico para revertir esa realidad. Lo explico o lo amplío. Normalmente se entiende que un médico pretende que la persona, que el paciente esté en un estado de salud. Si el paciente viene con un problema, ese problema para el médico constituye una situación disfuncional y para resolverla va a actuar según el conocimiento científico en la relación causa-efecto y, por ejemplo, una vez identificado, diagnosticada la enfermedad, puede llegar a dar un fármaco porque la experiencia y el desarrollo científico permite saber que ese fármaco modifica tales aspectos del organismo y en definitiva resuelve o mejora la salud de la persona. Eso es lo que podríamos llamar ciencia aplicada. Ahora bien, para nosotros resolver un problema, previamente les decía, lo tenemos que haber identificado. Parecería bastante obvio, porque uno dice, cualquier situación problemática, uno en general la percibe y rápidamente trata de resolverla y de accionar en la dirección que hace falta para resolver el problema. Y eso no está bien, ya lo vamos a ver y desarrollar aquí, y lo van a entender, porque previamente hay que precisar el problema. Y eso lo hacemos mediante lo que definimos como identificación de problema. Dos autores americanos, son Kepler y Tregoe, crearon una teoría que se llama teoría de los distingos para identificar los problemas. Estos autores lo que hicieron es estudiar casos concretos en empresas y ver cómo los directivos tomaban decisiones, ¿no? Y viendo cómo tomaban las decisiones los directivos, advirtieron que en la mayoría de los casos no se realizaba una identificación del problema y se respondía a esto que yo les mencionaba recién, que es rápidamente tener una percepción de en qué consiste el problema y accionar antes de haberlo precisado con más claridad. Ahora, en lo que sigue van a entender qué importancia tiene esto, ¿no? Ahora bien, si no lo hemos identificado claramente al problema y nos apuramos para tratar de resolverlo, claramente es muy probable que no lo resolvamos, porque si no lo precise al problema, lo que yo haga y mi accionar puede no ir en la dirección necesaria para resolverlo. Acá tienen una línea, una curva de tiempo.
Fíjense, esto está cualitativamente explicado de esta manera. Cuando nosotros queremos resolver un problema, acá en el eje de las abscisas está la línea de tiempo. Y en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje Y, son los recursos que empleamos. Hablando del tiempo, primero tomamos, o nos toma un cierto tiempo, la identificación del problema, que sería esta parte que está acá. Fíjense que en esa etapa el empleo de recursos es normalmente escaso. Por ejemplo, si se trata de una organización, es probable que los jefes o quien esté analizando el problema trate de precisarlo y una vez precisado, una vez identificado, definido el problema, habremos resuelto esta primera parte. Como ven allí, hay pocos recursos porque básicamente es el tiempo de esas personas, que pueden ser jefes o puede haber una reunión, puede haber más de una persona, pero en general es reducido la cantidad de recursos que empleamos en esa etapa, ¿no es cierto? Hasta que tenemos identificado el problema. Una vez que identificamos el problema, va a venir toda una acción que va a suponer el análisis del problema, toma de decisiones, y una vez que se tomen las decisiones va a haber acciones para la concreción de las mismas, y todo eso ya involucra a mucho más personas, involucra muchos recursos, ¿no es cierto? Recursos, básicamente recursos humanos, ¿no es cierto? A veces también recursos económicos, y por supuesto nos consume mucho tiempo, ¿no? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que les quiero manifestar? Y un poco lo que Kepler y Tregoek, son estos dos autores americanos, habían podido ver, habían podido evaluar en casos prácticos, yendo a empresas concretamente y viendo cómo toman las decisiones los empresarios, y pudieron advertir que esta etapa de identificación del problema en general suele ser defectuosa o, digamos, no precisa. Entonces, al haber realizado mal esta etapa, claramente toda esta que deviene de esta primera etapa no va a estar en la dirección correcta. Si yo identifique mal un problema, todos los esfuerzos que haga, todas las decisiones que tome, perdón, hay un sonido abierto, les pido que lo cierren. Todas las acciones que se tomen no van a ir en la dirección correcta. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es básicamente lo que hicieron estos autores que me entregó? En definir y precisar el problema. Y eso lo llama teoría de los distingos, porque trata de definir qué es problema de qué no es. Muchas veces, ante una determinada situación, por ejemplo, tenemos un problema de falta de producción, o de, mejor dicho, que ha disminuido la producción, y para la organización obviamente eso puede considerarse un problema, y realizamos una reunión con las personas involucradas, el área de producción, el área de recursos humanos, etc. Y suele suceder, toda experiencia práctica, que es lo que han podido ver de estos autores que me entregó, que rápidamente se suelen tirar ideas, y se lo vincula, por ejemplo, con un problema de ausencia de personal, relacionada, por ejemplo, con un problema de transporte, y de inmediato derivamos a tratar de resolver el problema de transporte, cuando en la realidad quizás no sea el transporte el verdadero problema, porque, bueno, claramente nuestro problema, en definitiva, era la baja de producción. Y una vez que yo lo identifico bien, recién voy a tratar o voy a evaluar las alternativas, y a partir de allí voy a empezar a desarrollar las técnicas de resolución. Entonces les decía que en la práctica estos autores lo que vieron es que no se cumplía con esto de una buena identificación del problema. Y un poco
cuando identificamos un problema, es bueno establecer su límite, porque normalmente un problema puede estar, bueno, va a terminar la reunión en unos minutos, nos volvemos a conectar a la misma reunión. Bien, les decía que una vez que se resuelva, digamos, o una vez que se identifica el problema, tenemos esa frontera y evitamos involucrar dentro del problema otras situaciones problemáticas. En general, los problemas están integrados con otros problemas y si lo abordamos de una manera no focalizada, obviamente no va a ser una buena manera de resolverlo. Entonces, un poco es esta la situación. ¿Y qué pasa? Esto es más o menos como si está usted en el mar y tiene que definir un rumbo. Si por apresuramiento o por querer, que suele pasar, tratar rápidamente de ponerse en acción para resolver el problema, usted ya direcciona el rumbo del velero, si está en el mar, por ejemplo, y no define un rumbo acertado, claramente todo el esfuerzo que va a desarrollar va a ser, no va a ser eh, coherente con el objetivo, que es ir al lugar que realmente teníamos intención de ir, o interés, y además vamos a estar perdiendo tiempo, que también es un recurso importante. Es decir, en algún momento voy a tener que corregir mi rumbo, habré perdido un tiempo y habré empleado recursos mal empleados, ¿cierto? Este ejemplo es muy simple, pero en cierta manera grafica la situación que se da cuando hacemos una mala identificación del problema y ponemos todo el accionar posterior a la identificación, que es la toma de decisiones y la resolución, la puesta en práctica de las acciones, etcétera, van mal direccionadas por esa situación de falencia en la etapa de identificación del problema. Bueno, bien, esto es bastante simple, sintético, no quiero abundar más, pero me parece importante explicárselos un poco para que entendamos, previo a lo que es toma de decisiones, de qué se trata la decisión. La decisión se trata de resolver un problema, ¿cierto? Bien, ahora pasamos a una herramienta que se llama análisis FODA, que entiendo que algunos de ustedes ya la conocen, de todas formas se la menciono. Se utiliza para contextualizar la situación de la organización ante una determinada situación problemática. Estamos hablando obviamente de problemas, llamémosle estratégicos, es decir, problemas que suponen o que requieren decisiones de alto nivel en la organización. Este análisis FODA nos permite, como les decía, contextualizar y entender cuál es la situación en la que nos encontramos para comprender mejor cuál es el accionar más adecuado. Y las siglas FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En estos conceptos está, digamos, comprendido esto que le llamamos contexto organizacional y que nos favorece o nos ayuda para entender cómo resolver los problemas estratégicos que les mencionaba. ¿Cuáles son las fortalezas? Reconocer la fortaleza es identificar aquellos puntos fuertes. Por ejemplo, puede suceder que una empresa considere que tiene un punto fuerte en su personal. Como ejemplo, hay actividades que requieren un personal altamente capacitado y si la empresa cuenta con ese personal altamente capacitado, puede constituir ese punto una fortaleza y reconocer esa condición o esa característica en la empresa puede ayudarnos para dirigir el accionar en la toma de decisiones. Oportunidades, el otro punto. Situaciones que se dan por un periodo normalmente corto de tiempo en que podemos aprovechar una circunstancia y obtener ventaja. Les pongo un ejemplo de oportunidades. En un momento dado, en la época en que se cambiaron los relojes de mecánicos a cuarzo,
Suiza tenía una gran industria en relojería y tenía, por lo tanto, una mano de obra capacitada de muy alto nivel en todo lo que era mecanismos de precisión. Una empresa de aviación francesa, denominada Marcel Dassault Aviación, viendo esta situación, la interpretó como una oportunidad. ¿Y qué hizo? Instaló una fábrica, o mejor dicho, un establecimiento en la que se hacen reparaciones de componentes mecánicos de los aviones de alta precisión, que se llaman servomecanismo, que son mecanismos tipo de relojería, la instaló en la frontera con Suiza. De esa manera, mucha de esa gente que había quedado desocupada, mano de obra desocupada, en Suiza, por este avance tecnológico de la relojería, pudo ser aprovechada por esta empresa. Y esto, en síntesis, más allá del ejemplo, se lo pongo como ejemplo concreto, ¿no? Hay 1000 ejemplos, por supuesto, que se pueden tomar, se lo puede considerar una oportunidad. Es decir, esta empresa detectó esta oportunidad, que las oportunidades normalmente son momentos en el tiempo, no es cuestión de suponer que uno va a poder esperar cuando detecta una oportunidad para aprovecharla en cualquier momento. Normalmente son por periodos cortos. Hay ciertos dichos que dicen que la oportunidad es como un tren. Si uno no está en el andén en el momento que pasa el tren, la pierde. Y eso obliga a estar atento a la detección de las oportunidades para su aprovechamiento. El otro punto es debilidades. Las debilidades es reconocer aquellos aspectos que constituyen vulnerabilidades que tenemos en la organización y que debemos cuidarnos para no dar ventajas. Esto en el plano personal también existe. Todos tenemos puntos débiles y tenemos que tratar de evitar que esos puntos débiles nos hagan, digamos, perder en el desarrollo relacional por la situación esta de la desventaja que genera. Y bueno, en todos los planos, todas las personas tienen debilidades y tratan de ver la forma de que esas debilidades no las afecten en el logro de sus objetivos. Pero reconocer esas debilidades es fundamental, porque yo ya sé a dónde tengo que cuidar, sabiendo que en ese lugar soy vulnerable. Y lo otro, el opuesto, obviamente, de las debilidades son las fortalezas. Es decir, así como yo reconozco cuáles son mis puntos fuertes y trato de aprovecharlos, reconozco cuáles son mis puntos débiles y trato de que no sean aprovechados por otro. Trato de ver la manera de poder, digamos, no ser, o no, que no sean franqueables esas debilidades que obviamente me van a perjudicar. Y el último punto es el amenazas. El amenazas es entender que a veces en el contexto hay situaciones que pueden significar precisamente amenazas y que pueden incluso, en última instancia, comprometer el futuro de la organización. Les pongo un ejemplo. Cuando existieron los famosos videoclubes, que ustedes quizás muchos no los tengan presentes, les comento, fue por allá por los años 80, 90, existían los videoclubes y bueno, vino Blockbuster y en ese momento claramente Blockbuster representó una amenaza y en definitiva lo que terminó es que Blockbuster copó el mercado por su capacidad, por su dimensión, por su capacidad de escala, digamos, de financiera y demás, y los absorbió a todos. Y a su vez, fíjense cómo también luego hubo otra amenaza. Apareció el tema del acceso a través de Internet a las películas, y bueno, después apareció actualmente Netflix y todo lo demás, y claramente desapareció Blockbuster. Y bueno, esas fueron situaciones de amenazas. A veces las amenazas son de tipo tecnológico. En este caso, eh, esta última que les menciono es de tipo tecnológico, o a veces la amenaza es que aparece, por ejemplo, un competidor en el mercado que puede eventualmente desplazarnos o hacernos perder presencia en el mercado. Pregunto, ¿hasta acá me están escuchando? Sí, profe.
profe. Sí, Bueno. sí. Bien. Bueno, continúo. La reunión, como